Evangelio según San Mateo. Capítulo 23. Versículos del 1 al 22. Da el Señor en cara con su hipocresía a los fariseos y doctores de la ley, haciéndoles gravísimos cargos, y poniéndoles delante su mala conducta y costumbres corrompidas. Primera parte. 1. Entonces Jesús habló al pueblo, y a sus discípulos. 2. Diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. 3. Guardad pues, y haced todas las cosas que os dijeren, mas no hagáis según las obras de ellos, porque dicen y no hacen. 4. Pues atan pesadas cargas, e insoportables, y pónenlas sobre los hombros de los hombres, mas ellos ni aun con el dedo las quieren mover. 5. Hacen todas sus obras por ser vistos de los hombres. Y así ensanchan sus filacterias, y engrandecen sus franjas. 6. Aman los primeros lugares en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. 7. Y ser saludados en el mercado, y que los hombres los llamen rabí. 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. 9. Y a nadie llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. 10. Y no os llaméis maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11. El que es mayor entre vosotros, será vuestro siervo. 12. Porque el que se ensalzare, será humillado, y el que se humillare, será ensalzado. 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, haciendo largas oraciones, por esto recibiréis un juicio más riguroso. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cercáis la mar y la tierra, por hacer un prosélito, y después de haberle hecho, le hacéis 2 veces más digno del infierno que vosotros. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, quien jurare por el templo, no es nada, mas el que jurare por el oro del templo, deudor es. 17. Necios y ciegos. ¿Qué es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? 18. Y si jurare alguno por el altar, no es nada, mas cualquiera que jurare por la ofrenda, que está sobre él, deudor es. 19. Ciegos. ¿Qué es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? 20. Aquel pues que jura por el altar, jura por él, y por todas cuantas cosas sobre él están. 21. Y cualquiera que jura por el templo, jura por él, y por el que mora en él. 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Comentarios. 1. Entonces, Jesús habló al pueblo, y a sus discípulos. 1. Esto es, después de haber confundido a los fariseos. De modo que no volvieron a inquietarle con sus maliciosas preguntas. 2. Diciendo. Sobre la cátedra de Moisés, se sentaron los escribas y los fariseos. 1. Esto es, tienen por razón de su dignidad, autoridad legítima para enseñar, y para interpretar la ley. 3. Guardad pues, y haced todas las cosas que os dijeren. 1. Porque siendo legítima su autoridad, debéis obedecerles en todo lo que no fuere contrario a la ley de Dios, aunque sean ellos muy perversos. Mas no conformaros con sus obras. Esta es una prueba evidente, de que la autoridad de enseñar y definir los dogmas de la religión puede bien estar con la vida perversa y relajada de los pastores, contra lo que afirma Wycliffe. 4. Pues atan pesadas cargas, e insoportables, y pónenlas sobre los hombros de los hombres. Mas ellos ni aun con el dedo las quieren mover. 1. Ponen sobre los otros un yugo insoportable de preceptos, observancias y tradiciones.
y al mismo tiempo son consigo mismos muy indulgentes, o no quieren aplicar ni siquiera un dedo para aliviárselas a los otros. 5. Hacen todas sus obras por ser vistos de los hombres. Y así ensanchan sus filacterias. 1. El texto griego no dice Platinus y gar, sino de, y ensanchan, porque esta no es declaración de la primera sentencia, sino otra razón con que prueba su vanagloria. Había Dios mandado a su pueblo que llevase atados a la mano los preceptos de la ley, y que los tuviese continuamente delante de los ojos, dándole a entender con esto, que debía tenerlos día y noche delante de los ojos de su corazón para meditarlos y seguirlos como regla de su conducta. Mas los fariseos, interpretando groseramente este texto, escribían el decálogo en cintas o bandas de pergamino, que llevaban en forma de corona sobre su frente y alrededor de los brazos, y creían cumplir así lo que Dios ordenaba. Y para distinguirse de los otros y parecer más religiosos y observantes, las llevaban más anchas. Filacteria significa conservatorios, porque en dichas listas de pergamino guardaban la ley de Dios para no olvidarla. Del mismo modo había mandado Moisés que los judíos llevasen en los remates de sus capas unas orlas o franjas de color de jacinto, que los distinguiesen de los otros pueblos. Y los fariseos afectaban llevarlas más largas que el común de los judíos. Véase a Guarino, Gramática Hebrea, tomo 2, capítulo 1, artículo 1, página 528. Y engrandecen sus franjas. 2. Texto griego. Tongimatio auton, de sus vestidos. Estas palabras faltan en la Vulgata. 7. Y ser saludados en el mercado, y que los hombres los llamen rabí. 1. Rabí, maestro. En el texto griego está repetido rabí, rabí. No reprehende el Señor que tuviesen los primeros asientos, ni que fuesen saludados con el título de maestros. Reprehende la solicitud y afecto desordenado con que andaban a caza de semejantes honras. 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. 1. El texto griego añade Christos, el Cristo. 12. Porque el que se ensalzare, será humillado. Y el que se humillare, será ensalzado. 1. Manuscrito. Enalzado. 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos, 1, delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. 1. Porque impedían a los pueblos que reconociesen al verdadero Mesías, y así ni ellos entraban en el reino de los cielos, y estorbaban que entrasen otros que lo deseaban. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, haciendo largas oraciones, 1. Por esto recibiréis un juicio más riguroso. 1. Texto griego. Caí profase y macra proseujomenoi, fingiendo orar mucho. El Señor reprehende su avaricia, y la crueldad con que despojaban a las pobres viudas. Y al mismo tiempo su hipocresía, amenazándoles por esto con mayor infierno. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque cercáis la mar y la tierra, por hacer un prosélito. 1. Proselito es lo mismo que el latino advena del verbo griego proseleuto, advenio. En hebreo, mujer, extranjero. Se llamaban así los idólatras, que se convertían a la religión de los judíos. Los fariseos no dejaban piedra por mover a trueque de convertir uno de estos. Pero esto lo hacían llevados de un oculto deseo de que los tuviesen por celosos del culto divino. Y movidos de ambición y avaricia cuidaban más de la ganancia y aumento de los provechos que les resultaban de los sacrificios, que de la salud espiritual de los que convertían. Y después de haberle hecho, le hacéis 2 veces más digno del infierno que vosotros. 2. Porque los fariseos con su mal ejemplo y perniciosas tradiciones corrompían la pureza de la ley, y eran causa de que estos nuevos convertidos, o volviesen de nuevo a la idolatría, o si permanecían en la religión judaica,
fuesen más corrompidos que los mismos fariseos. Porque un discípulo que tiene un mal maestro, sale peor que su mismo maestro. San Crisóstomo, sobre Mateo, homilía 74. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? ¿Quién jurare por el templo? 1. Texto griego. En hoy en el templo. No era, dice San Jerónimo, el temor de Dios, sino el amor del oro el que los gobernaba en todas las cosas. Y así procuraban inspirar a los pueblos un grande respeto al templo, más por la santidad de las ofrendas en que ellos tenían su interés, que por la santidad del lugar que Dios honraba con su presencia. No es nada. 2. Mas el que jurare por el oro del templo, deudor es. 2. Decís que no está obligado al juramento, siguiendo vuestras corrompidas y erróneas tradiciones.